Bien, hola, buenas noches. Bueno, ahora vamos a terminar este apartado, que es el apartado número 7 del libro, que termina con el capítulo 11, que se llama Melodías de los Mundos Superiores. Han de saber que los cabalistas, entre toda su sabiduría, tienen una fuerte, pero muy fuerte conexión con el lenguaje musical. Y nuestro amigo y maestro, el Bala Sulam, no era la excepción. Entonces, Bala Sulam se dedicó a escribir música, de hecho tiene algunas melodías, y la característica especial de aquellas melodías que él escribió son representaciones gráficas de los valores espirituales que podríamos manejar como se manejan, por ejemplo, en gematría. Las notas musicales también tienen un valor espiritual. Viendo eso, el Bala Sulam escribió melodías de ese tipo que representaban fuerzas espirituales que nosotros debemos de traducir. Es decir, no son fines. No es que vayas a oír la melodía y te vaya a llevar al cielo o te vaya a llevar a la espiritualidad. Ya hemos dicho que el trabajo espiritual es un trabajo de un esfuerzo interno para conseguir el otorgamiento. Y eso no cambia. Dentro de tu trabajo espiritual adquieres fuerzas que los cabalistas han llamado fuerzas espirituales. Es decir, esa capacidad que tiene el hombre cuando está queriendo transformar el egoísmo hacia el altruismo, tiene que ocuparse de fuerzas espirituales y las tiene que saber manejar, que se aprende y se habilita poco a poco y con el tiempo. Entonces, les decía, los sabios utilizan el valor numérico de esas fuerzas espirituales que no son no tiene ningún efecto si no hay trabajo personal fuerte e interno, no vienen por inercia. Bueno, pero el trabajo de las fuerzas espirituales convertidas a música, pues da un respiro muy importante a quien trabaja muy fuerte en la Kabbalah. Así que vamos a dedicar rápidamente un pequeño apartado, como lo dedica el rap, a estas melodías de los mundos superiores. Y de inmediato aquí en esta grabación vamos a comenzar con el apartado número 8 del libro, que es el apartado más importante, a mi juicio, de todo este libro. Porque empieza a hablar acerca del Zohar, que en español es el libro del esplendor y que es el libro cabalista por excelencia que surgió hace miles de años y ha aguardado esta cantidad de miles de años para descubrirse hoy más que nunca en esta generación. Y esto no es casualidad, ni tampoco es coincidencia. El libro del Zohar fue escrito para esta generación. Y entonces, algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible que esto se haya escrito hace miles de años y ya para esta generación? ¿Qué sabían? ¿Qué es lo que se guarda dentro de esto? Bueno, eso lo vamos a delimitar, lo vamos a caracterizar y se va a aclarar y se va a revelar dentro de los estudios de
las personas que sigan el estudio de la Kabbalah. Las que no siguen el estudio de la Kabbalah, será un libro como cualquier otro libro, al cual les es difícil entender y por el cual empezarán a hacer cosas y rituales superficiales. Entender el libro del Zohar es un aspecto de mucha importancia dentro del esfuerzo espiritual de cada individuo que quiere llegar a la espiritualidad. Siendo así, vamos a comenzar a ver qué nos dice el Rab con este último apartado del capítulo 11 y del apartado 7 del libro. Dice así: melodías de los mundos superiores. Empieza con un fragmento. Dice así: el sagrado Ari, el Rabbi Isaac Luria, alias el Ari, escribió la letra. Bala Sulam, el Rabbi Yehuda Shlag, compuso la melodía. Y juntos, estos dos grandiosos cabalistas nos legaron una manera sublime y melódica de elevarnos a los mundos espirituales a través de una canción. El rap abunda, dice así: los cabalistas siempre han escrito letras y compuesto melodías inspiradas en su profunda unión con el Creador. Las canciones surgen de sus corazones como un torrente de alegría desbordante. Y en verdad, dice el rap, ¿puede existir una fuente de inspiración musical más excelsa que de aquel que da la vida a toda la realidad? No. Sin embargo, dice el rap, en la sabiduría de la Kabbalah, una canción no tiene como finalidad expresar simples expresiones de cercanía con el Creador, aunque es evidente que esta es una parte fundamental de ella. Los cabalistas componen canciones de una manera muy especial, sí, evocando emociones muy individuales en quien las escucha. Por medio de las canciones, los cabalistas esperan ayudarnos a experimentar la espiritualidad. Por este motivo las componen como una plegaria de corrección, brindándonos una conexión directa e instantánea con la fuente de la vida. Un lazo de amor. Cuando un cabalista tiene una experiencia del otorgamiento o de la espiritualidad, o como dice el rap, del mundo superior, él o ella entran en otra dimensión de la realidad. El pasado, el presente y el futuro se funden en una sola corriente de vida. Y el cabalista experimenta la sensación de todas las almas unidas en el amor eterno de la fuerza única que opera y gobierna todo en la vida. Pero, sobre todo, el cabalista descubre que alcanzar la realidad espiritual es posible únicamente a través del lazo de amor entre el cabalista y las otras almas. El lazo de amor entre cabalista y las otras almas. Entendiendo amor definitivamente en su forma correcta. Es por este amor que los cabalistas insisten tanto en compartir.
y comparten sus experiencias espirituales con nosotros. Su único deseo es que nosotros también podamos descubrir y sentir la clase de vida que nos confiere el adherirnos al Creador en la realidad. En sus melodías ellos llaman a esto estar colmados con la luz superior. El sagrado Ari descubrió los secretos del mundo superior y los plasmó con gran detalle en sus libros, describiendo los mundos, analizando y alcanzando las Sefirot, que ya veremos más adelante qué significa el Sefirot, algo que es vital entender y alcanzar aquí en Kabbalah. Las Sefirot, las almas, las fuerzas positivas y negativas, pero todos aquellos, y repito, todos aquellos que no tengan trato alguno con el mundo espiritual, pues no van a encontrar el sentido de estas palabras. Las personas comunes y corrientes, es decir, aquellas a las que no les interesa esto, pues no van a poder conectarse emocionalmente con las palabras de los textos. Así pues, por este motivo, la única manera de poder percibir lo que no comprendemos es por medio del corazón. Entendamos que también hay una definición cabalista para corazón y lo debemos de alcanzar y primero entender y después alcanzar por medio del corazón. Y pregunta el Rab, ¿y qué mejor forma de abrir el sendero al corazón que a través de una canción? Así, los cabalistas con sus letras y melodías trazaron otra entrada para experimentar la plenitud y eternidad de la realidad espiritual. Es por esto que junto a los libros complejos que escribieron, ambos, tanto el Ari como el Bala Sulam, pues nos bendijeron con sus canciones y música. Es decir, el trabajo a través de sus libros de texto y el esfuerzo que hace el estudiante de Kabbalah y el apoyarse en aquellas melodías dan como resultado un avance espiritual muy importante en cada uno de los cabalistas. De la melodía al corazón. Bala Sulam, el más grande cabalista de nuestros tiempos, nos dejó un regalo muy especial. Además de su vasta obra literaria, que es el Sulam, que es la escalera, el comentario al libro del Zohar, el estudio de las 10 Sefirot, muy importante, escrito, y otros más, otros trabajos prodigiosos. Además de eso, compuso música para acompañar cada uno de los poemas del Ari. Debido a que Bala Sulam alcanzó el mismo nivel espiritual que el Ari, tuvo la capacidad de componer melodías que estuvieran en perfecta armonía con las palabras del Ari. Y esto hace resaltar tanto la letra que escribió uno como la música que compuso el otro. Entonces se forma una combinación muy importante dentro de las fuerzas espirituales que se van trabajando dentro del interior de cada estudiante cabalista.
Gracias a su obra, la inspiración de Lari se impregna en el corazón y suavemente sana nuestra alma. Cada vez que escuchamos las canciones, las letras y las melodías tocan las cuerdas de nuestra alma, las cuerdas de nuestro deseo por la espiritualidad, afinándolas para alcanzar la meta de la perfección. Y dice el rap, aunque todavía no hayamos alcanzado la corrección de nuestra alma, siempre podremos sentir las profundas emociones expresadas en las canciones. Si nuestro deseo es experimentar la misma sensación que el cabalista pudo haber sentido mientras componía estas canciones, pues entonces logramos sumergirnos al menos hasta cierto punto en el estado sublime descrito en la música. Así, ese estado más elevado va a brillar sobre nosotros, a lo cual los cabalistas llaman la luz circundante. Esta luz circundante la vamos a ver muy adelante y la vamos a entender y comprender en prácticamente su totalidad. Bueno, esto es una fuerza especial que nos reforma y nos ayuda a conectarnos con el mundo superior. Pero esta luz circundante no trabaja totalmente, es decir, sin la capacidad y el esfuerzo del estudiante de Kabbalah. Aquí está la luz circundante, está en todo a tu alrededor. Solamente debemos de saber tomarla hacia nuestro interior. La luz circundante nos deja entrar a ese estado perfecto, la raíz de donde llegó nuestra alma a este mundo. Y una vez que alcancemos este estado plenamente, la letra y la música nos irán envolviendo como lo hace la luz circundante y llegaremos a la meta de nuestra vida. Es decir, adherirnos a la fuerza superior, es decir, al Creador. Y todo lo que tenemos que hacer para que esto ocurra es escuchar con el corazón abierto. Repito, es muy importante saber qué significa corazón abierto. Bueno, con esto terminamos la parte número 7 de el libro en cuestión. Y ya ahora vamos a empezar una pincelada muy importante porque el Rab o nuestro maestro Michael Lightman empieza a hablar sobre el libro del Zohar. El libro del Zohar, por lo tanto, tiene varias situaciones que debemos de conocer. Primero tenemos que saber cuándo más o menos se escribió, quiénes lo escribieron, por qué fue escrito, por qué mucho tiempo estuvo perdido, quién lo guardó, qué es lo que está representando el libro del Zohar y por qué es tan importante. Y sobre todo, cómo podemos trabajarlo para que nos dé pistas y guías o caminos importantes de la espiritualidad. Sí, así de importante es este libro, pero hay que saberlo alcanzar, hay que saberlo estudiar. Si lo lees y no entiendes, pues te falta muchísimo por avanzar, muchísimo camino por avanzar. Prácticamente estás en el lobby de la Kabbalah. Ya ni se diga si no te interesa el libro, pues ya ni hablar de ello, ¿no? Pero a los que les interesa el libro del Zohar, necesitan entender y saber
que el libro del Zohar es una guía importantísima porque quien escribe el libro del Zohar son maestros que han avanzado en el camino espiritual y ellos te van aconsejando qué hacer y cómo tomar las cosas que vas a presentar en tu camino espiritual. ¿Para qué? Pues para que también reveles la espiritualidad, para que también reveles el otorgamiento. Todos, absolutamente todos, los estudiosos de la Kabbalah, los grandes sabios, los estudiantes, los sabios, los maestros, todos se han basado en este libro del Zohar. Así que es una cosa muy importante. Y no es un libro que vas a leer y solamente por leerlo ya vas a obtener la espiritualidad. No, no puedes caer en ser un idólatra. Tienes que leer y entender y alcanzar. Y si no, no puedes avanzar. Porque hay tantos individuos que se dedican a leer el libro del Zohar, pero no lo entienden, no le captan. Por supuesto que una de las cosas importantes es leer. Por supuesto que una de las cosas importantes es poder compartir esa lectura. Pero es vital entender qué te está diciendo el libro del Zohar y por qué. Para que tu camino espiritual empiece a trabajar en tu interioridad completamente. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el maestro acerca de ello. El comienzo del libro del Zohar, capítulo 1 de la parte 8 del libro. Dice así, al inicio. Primera parte. El Rashbi se sentía apenado. Por un lado, si no divulgaba los secretos de la Torá, estos les faltarían también a los sabios verdaderos, a los devotos de Dios. Pero por el otro lado, si revelaba los secretos, desviarían a las personas que no estuvieran listas, ya que no podrán o no podrían entender las cosas desde su raíz y terminarían ingiriéndolas en ciernes. Así pues, es por ello que Rashbi escogió a Rabbi Abba para escribir por su sabiduría en la obra de interpretación para arreglar las cosas de tal manera que sean lo suficientemente reveladas a todos aquellos que sean dignos de entenderlas. Y al mismo tiempo, cubiertas e inescrutables para aquellos que no lo sean. Es decir, es un libro que solamente está escrito para los entendidos. Para los que no, pues simplemente no lo van a entender, aunque lo tengan en su buró y aunque lo lean cada media hora. Si no eres un cabalista que se ha esforzado y que ha cumplido con los principios de Kabbalah, pues no vas a entender nada, aunque lo leas y lo leas y lo leas. Bueno, esto lo dice el Rabbi Yehuda Shlag en su artículo El prefacio exhaustivo del libro El árbol de la vida en el ítem número 1. El lugar, el monte Merón. El tiempo, el siglo II.
En aquellos años, años de turbulencia, guerras sangrientas, estallan por todas partes del mundo. Dice el Rab, la vida humana pierde todo valor y el poder y la fama y las posesiones predominan. En ese entonces, en una cueva tenebrosa y estrecha en el norte de Israel, se reúnen 10 cabalistas e inician escribiendo un libro sobre la eternidad y el amor universal. El Rabbi Shimon Bar Yochai es el que preside a este grupo de 10. Su rostro, iluminado mientras revela los misterios del mundo superior a sus discípulos, se dirige a ellos con mucha calma, con mucho cariño y con mucho amor. Rabbi Abba está sentado a su lado y gotas de sudor corren por su frente mientras escucha atenta y temblorosamente lo que se está diciendo, tomando notas meticulosamente y esforzándose para no perderse ni una palabra. Los demás discípulos a su alrededor, metidos en esa cueva, están con los ojos cerrados y en un silencio total. Imagínalo. Y están absorbiendo con gran añoranza las palabras del luminar, atesorando el enaltecimiento interno que están experimentando. De esta manera, en la tiniebla de la noche, una y otra letra, palabra tras palabra, va tomando forma el libro más profundo y recóndito de la Kabbalah, el libro del Zohar, o que en español se llama el libro del esplendor. La historia del libro del Zohar, entonces, comienza en una cueva pequeña y oscura en Pekín, que es allá en la Galilea occidental. Esto fue hace 2000 años atrás, en donde el Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo, el Rabbi Eleazar, están refugiándose de las hordas romanas o del emperador romano que quiere adueñarse de esa parte de la tierra, el Medio Oriente. Así pues, ellos en esa cueva se quedan 13 años preparándose para la composición de la obra destinada a cambiar el resto de la historia. Día y noche se sumergen en los secretos del mundo superior. Se elevan a los más altos niveles espirituales, esclareciendo lo destinado a ser documentado posteriormente en lo que se llama el libro del Zohar. Una sola meta llena su mente y corazón. Sí, revelar al mundo los secretos de la creación. Ha llegado el momento. Los años pasan rápidamente y al completar su preparación, salen Rabbi Shimon y su hijo de la cueva. Rashbi sabe, sin embargo, que para poder escribir el libro del Zohar, tendrá que juntar varios discípulos a su alrededor, junto a los cuales
será capaz de hacer descender la luz superior al mundo, ya que él mismo, al haber alcanzado el más alto nivel espiritual, perdió la habilidad de explicar sus descubrimientos en un lenguaje común. Esto es muy importante. Así, así va juntando varios discípulos. De los más grandes cabalistas que hubo en aquel tiempo, y fija su lugar de estudio en esa pequeña cueva en la Galilea occidental, con vista a la ciudad de Safed. Al unirse entre sí, crean una estructura espiritual común, mediante la cual logra Rabbi Shimon descender la luz superior hacia el mundo. 9 discípulos más y el Rashbi dan 10, que son los 10 cabalistas correspondientes a las 10 sefirot. Con el tiempo vamos a ver por qué 10 y qué son esas 10 sefirot. Adelante lo vamos a explicar y lo vas a alcanzar si sigues en esto. Pero sus palabras son tan elevadas, tan sublimes y recónditas, y la pregunta es cómo podrá transmitirlas a otras personas. Y es aquí donde se hace crítico en revelar lo oculto. Veamos qué dice al respecto. Revelar en oculto, y es así como los voy a ordenar. El Rabí Abba escribirá y el Rabí Eleazar, mi hijo, lo expresará oralmente y el resto de los amigos hablará dentro de su corazón. Esto se dice en el libro del Zohar, en el comentario al Sulam, de Bala Sulam, Parashat Hasinu. Entre todos los discípulos del Rabbi Shimon Bar Yochai, había un cabalista de talento excepcional. Se llamaba Rabbi Abba. Y era el único entre los 10 que sabía cómo tomar notas de las palabras de su mentor. Así pues, de manera que quedaran reveladas y ocultas al mismo tiempo. Las escribió de tal manera que el que esté lo suficientemente maduro, y esto es lo suficientemente maduro refiriéndose al alcance espiritual, es decir, a quien ya está listo para iniciar el camino de la espiritualidad, ese es el suficientemente maduro. Este señor o esta señora entiendan las cosas enteramente. Y los que aún no estén listos, pues se imaginen nomás su capa externa. El libro del Zohar se refiere a este talento especial como revelar en oculto. Es decir, es este escritor o este cabalista que tiene una forma de escribir que para el que está suficientemente maduro es el resultado de leer y de llevar a cabo esta lectura y alcance, es una forma de revelar el camino de la espiritualidad. Pero para el que no está preparado, todas estas palabras
están ocultas, es decir, no pueden revelar nada. Y esto es una característica muy importante de aquellos cabalistas, revelar en oculto. Y más adelante vamos a entender por qué se hacía así, por qué necesariamente es que este tipo de escritos tenían que tener esta característica. Muy, pero muy importante. Y ya lo veremos más adelante. Sigo a ver. 1800 años después, 1800 años después, escribió Bala Sulam acerca de esto. Es decir, por ahí por mediados del siglo XX, escribió Bala Sulam acerca de esto. Y decía, rabiaba, sabía cómo arreglar las cosas de manera que quedaran lo suficientemente reveladas a los que fueran dignos de comprenderlas, pero permaneciendo cubiertas, ocultas o selladas a los que no lo fueran. Así lo dice en el prefacio exhaustivo al libro de El Árbol de la Vida, en el ítem número 1. Entonces, el libro del Zohar, o como dice el Rab, el libro de los libros de Kabbalah, el libro de los libros de Kabbalah se revela al mundo en aquel entonces por primera vez, pero también se oculta de inmediato por sus autores. La razón es que la generación aún no estaba preparada para que fuera revelado entre las masas. ¿Por qué? Bueno, las personas estaban sumergidas en la búsqueda de lo material, en los deseos materiales, como tú los conoces, todos los que ya conoces. Sigo leyendo. Este libro, les dice el Rabbi Shimon a sus discípulos, se revelará solamente en la generación en la que las personas se desesperen del desarrollo material egoísta, por lo que desearán entonces descubrir el significado verdadero de la vida. Su rol, es decir, el rol del libro, será concluir la era de la tiniebla espiritual, es decir, la era del exilio. Esta es la razón por la que este material se ha mantenido oculto durante tantos miles de años, pero oculto a los que no están definitivamente maduros para ello. Bueno, seguimos. El comienzo del libro del Zohar. ¿Cuál es la clave con la que podremos penetrar en los misterios del libro del Zohar? ¿Cuál es? ¿Cómo podremos descubrir el tesoro que han imbuido en él Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos? Y comienza el Rab diciendo, ¿quién eres, libro del Zohar? ¿Quién eres? Muchos libros, dice el Rab, se han escrito antes y después del libro del Zohar, pero ninguno se iguala a este en el poder espiritual oculto en él.
describe la realidad espiritual plena y externa que existe más allá de los límites del tiempo. Más allá de los límites del tiempo, y acota el Rab, y lugar. Límite de tiempo y lugar. Sin embargo, y es aquí una cosa muy importante, nuestro lenguaje humano es demasiado pobre como para poder proporcionarnos una expresión suficiente o unas expresiones fieles que nos van a ayudar a interpretar plenamente incluso el más mínimo detalle de este libro. Esto lo dice el Bala Sulam. Así pues, dice el Rab, siendo así, pregunta cuál es la clave con la que podremos penetrar los misterios del libro del Zohar. ¿Cómo podremos descubrir el tesoro que han imbuido en él el Rabí Shimon Bar Yochai y sus discípulos? Especialmente para nosotros. Y aquí está la respuesta. Bala Sulam nos proporciona el método. ¿Sí? Proporciona el método para poder entender las palabras del sagrado libro del Zohar. Uno debe estar depurado del amor propio. Este depurado del amor propio es importantísimo. Ya veremos qué significa esto en toda su expresión. Sigo leyendo esto. Para poder entender las palabras del sagrado libro del Zohar, uno debe de estar depurado del amor propio. En tal medida, se hace posible entender la verdad de lo que quiere expresar el Zohar. De no ser así, de no estar depurado del amor propio, hay cáscaras que en hebreo significan clipot. Estas cáscaras ocultan y tapan la verdad que se encuentra en las palabras del Zohar. Es decir, hay demasiado deseo por la materialidad. Es decir, hay demasiado deseo de recibir para uno mismo. Clipot, cáscaras. Por eso te habla de depurar el amor propio. Tiene un método la forma de depurar esto. No es conforme tú te lo imaginas o conforme venga alguna persona. No, no. Hay un método específico que te da la depuración del amor propio. Y esto solamente lo vas a encontrar en Kabbalah. En ninguna otra filosofía, en ninguna otra teoría, en ningún otro libro de ningún autor vas a encontrar el método de depuración del amor propio, que es lo que produce estas clipot. Si no, no puedes entender ni una palabra del libro del Zohar. Esta es una regla básica. Y esto dura mucho tiempo según sea tu nivel de persistencia, de esfuerzo y de deseo por cortar esta situación. Así pues, el Rab dice, los cabalistas son personas que han alcanzado la fuerza superior de amor y otorgamiento. En sus libros
describen lo que han descubierto en el mundo espiritual. Sin embargo, solo una persona que ha logrado sentir esa fuerza puede entender lo que escribieron. Solo ante ellos se abren las cerraduras del libro del Zohar, revelándoles la luz. Miren ustedes, hay estudiantes de Kabbalah o estudiantes, entre comillas, de Kabbalah, que tardan años y años y no entienden el libro del Zohar. Y entonces terminan por repetir como loros lo que están leyendo y no entienden y no alcanzan, por lo tanto, nada. Y peor aún, te trasladan esa frustración a estudiantes de Kabbalah recién ingresados. Y entonces se forma una cáscara brutal, una cáscara muy dura y muy fuerte para el avance espiritual de Israel. Tienes que entender esto y tienes que tener mucho cuidado en ello. Sigo leyendo. El que alcanza dicha sensación, es decir, esa sensación de amor y otorgamiento, asciende por una escalera de 125 escalones espirituales, descubriendo el presente, descubriendo el pasado y el futuro. Sí, literalmente vas a descubrir lo que te quiso decir el pasado. Vas a descubrir lo que te está diciendo el presente y por lo tanto el futuro. Es entonces que uno entiende que el libro del Zohar se encuentra encerrado solamente ante quien tiene el corazón lleno de amor propio, lleno de egoísmo. Para la persona cuyo corazón está abierto hacia los demás, sin embargo, funciona como un mapa de la guía por el trayecto del mundo espiritual hacia la eternidad y la plenitud. ¿Qué exactamente qué quieren decir estas palabras últimas? Aquel que está lleno de amor propio en sus diferentes facetas, en sus diferentes niveles, pero finalmente es amor propio y está encerrado en sí mismo, esa persona se le niega el entendimiento y el alcance. Y créemelo, hay personas que lo hacen y no lo entienden. No entienden ni siquiera qué significa estar encerrado en el amor propio, o en el ego, o en el deseo de recibir para sí mismo. No lo entienden y cometen día tras día, experiencia tras experiencia, actos a favor del amor propio. Esas personas no van a entender el Zohar. Entonces, cuando dice el Rab, estas personas de corazón abierto, ¿abierto hacia dónde? Hacia los demás. Entonces, el Zohar y su guía se abre en tu camino espiritual. Y empiezas a captar el concepto de eternidad y de plenitud. Pero es muy importante este asunto del amor propio.
o como le llaman los cabalistas, egoísmo o ego. Pero entiende también esto de egoísmo, no es envidia. La envidia es una faceta dentro del ego. El egoísmo es algo muy general. El egoísmo es, como lo decía al principio en el libro, el egoísmo es el deseo de recibir para ti mismo, para tu llenado único, a costa de lo que sea. Y algo que debes entender es que el ego es la realidad material. Si no lo logras entender y llegar a la conclusión de que el ego es la realidad material, falta muchísimo que debes de trabajar. Bueno, de ahí nos vamos a Valladolid, en España. A casi 1000 años después de escribirse el libro del Zohar. Ya son 2 noches que Rabbi Moisés de León, un cabalista de aquella época, cuyo lugar de nacimiento es Ávila, en España, ya son 2 noches que el Rabbi Moisés de León no duerme y está en su escritorio inclinado sobre un manuscrito antiguo que ha llegado a sus manos fortuitamente, asombrado de la inmensa fuerza espiritual que brota de las palabras. Estos escritos fueron elaborados por autores de gran espíritu, se dice a sí mismo. Sus palabras son tan sublimes e inescrutables que si se publican serán interpretadas erróneamente y las personas no lo captarán. No cabe duda que la humanidad aún no está lista para divulgarlas. Todo esto lo está pensando Moisés de León allá en Ávila, en su tierra, muchos miles de años después de haber sido escrito el Zohar. Unos años después de su muerte, a principios del siglo XIV, se revela el libro a todos. Su viuda, en uno de los peores inviernos de España, tuvo que vender los manuscritos de Rabbi Moisés de León, pues inadvertida de su valor, y solamente lo hizo para conseguir un poco de comida para ella y su hija. Unos 1000 años después de que aquel Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos lo ocultaron, el libro misterioso nuevamente se revela al mundo y se hace finalmente accesible al público. En aquel tiempo, sin embargo, su revelación no despertó gran interés, así que permaneció, digamos que sellado y encerrado ante las masas. Muy pocas personas lo estudian, mucho menos cantidad lo entiende y casi nadie le atribuye algún valor. Así pues, el libro se traslada de ciudad en ciudad, de cabalista en cabalista, y en aquellos tiempos solo los más grandes cabalistas estudian de él. Se levantan a la medianoche, prenden una vela y cierran las ventanas para que no se oiga su voz. Esto de levantarse a la medianoche, de prender una vela y cerrar las ventanas para que no se oiga su voz, es uno de los gráficos más importantes del cabalista. Y ya veremos por qué más adelante. Lo abren con gran reverencia, tratando de comprender la realidad oculta de nuestros sentidos.
lo hacen a puerta cerrada, porque saben que aún no ha llegado el momento. Y la humanidad tendrá que esperar todavía unos siglos más para estar lista y descubrir los secretos del Zohar, es decir, nuestra época. ¿Qué pasa en nuestra época? Llega el tiempo de revelar. El siglo XX, dice el Rab, se avecina y el mundo entra en un torbellino el cual ya conocemos. Sí, un desarrollo tecnológico sin precedentes, pero también revoluciones, pero también 2 guerras mundiales y exterminio de naciones enteras. Y eso fue solo una parte de las sacudidas experimentadas en menos de una centuria, porque hubo no solamente 2 guerras, hubo verdaderos genocidios a lo largo de todo el siglo XX. ¿Quién puede negar el desastre tan enorme del siglo XX? Pero también el desarrollo tecnológico sin precedentes. Bueno, hacia mediados del siglo XX, la humanidad se encuentra en un punto sin retorno. Se necesita un cambio esencial. Aún inconsciente de ello, el mundo necesita un método, necesita un alma especial que explique las razones de los acontecimientos. Necesita una persona especial o una alma especial que dirija y conduzca. Y es precisamente entonces que se revela. El alma de Rabbi Shimon Bar Yochai, aquel maestro de aquella cueva de Safed, desciende nuevamente a este mundo. Desciende a través del más grande cabalista de nuestra generación, el Rabbi Yehuda Ashlag, que conocemos como el Bala Sulam. Actúa contra el reloj. Sabe que la humanidad es capaz de transformarse solo si evoluciona hacia el próximo grado, el nivel espiritual. Es hora de elevarse hacia el próximo grado. La preocupación por el futuro de la humanidad llena su mente y corazón y no le da tranquilidad. Hay que hacer algo, se dice a sí mismo. Ya llegó la hora de proporcionar una solución, de desarrollar un método. Y en su artículo La profecía de Bala Sulam, escribe: entonces tomé la decisión, sea lo que sea. Aún si tengo que bajar de mi alto nivel, tengo que volcar mi corazón y suplicarle al Señor ardientemente que me imparta la capacidad de ayudar a los desafortunados hijos del mundo y elevarlos hacia los niveles del conocimiento y deleite. Así pues, con la determinación típica de los más grandes cabalistas que lo preceden, pues se pone a trabajar, convencido que ha llegado la hora de revelar la Kabbalah al mundo. Tiene solamente una sola preocupación. Habiéndose elevado hacia la cima de la escalera espiritual, alcanzando todos los secretos ocultos en el libro del Zohar, ha perdido la capacidad de escribir en un lenguaje común.
Es decir, su nivel espiritual es tan elevado que se ha desprendido completamente de este mundo. Y entonces, ¿cómo podrá ser comprendido por las personas? ¿Cómo? El comienzo del libro del Zohar, tercera parte. No sé si la conclusión de esta historia la tengamos que grabar en otra ocasión porque ya llevamos un buen tiempo grabando y no quiero hacer que esta grabación sea pesada en tiempo porque el tiempo en el internet, en libros de este tipo, se vuelve muy árido cuando se pasa cierto tiempo. Así que, ¿qué les parece si lo dejamos la conclusión del libro del Zohar y de qué pasó en el siglo XX, ya en nuestra generación, lo dejamos para la siguiente grabación? Así pues, lo dejamos en esta página que es el comienzo del libro del Zohar. Venga, entonces nos vemos para la próxima grabación y les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Buenas noches.